La mañana de la boda de Lady Eleanor Ashford amaneció fría y descolorida. El cielo sobre Thornfield Manor se cernía abajo como plata deslustrada. El otoño había despojado a los grandes robles de su gloria, dejando ramas esqueléticas que arañaban los cielos grises, y un viento amargo barría los jardines de la finca, esparciendo las últimas hojas de cobre sobre céspedes bien cuidados que habían perdido su verdor estival. Dentro de la antigua capilla, las velas parpadeaban contra muros de piedra que habían sido testigos de 3 siglos de matrimonios, bautizos y funerales, aunque hoy, pensó Eleanor, mientras estaba de pie en el altar, la atmósfera se sentía decididamente más fúnebre que festiva. A su lado, Edmund Ashworth, quinto conde de Thornfield, permanecía rígido como las estatuas de mármol que bordeaban la cripta de su familia, con la mandíbula apretada en una línea dura, sus ojos fijos en algún lugar más allá de las vidrieras que arrojaban una luz fracturada sobre los invitados reunidos. No la había mirado ni una sola vez, no durante la procesión cuando caminó sola por el pasillo, ya que su padre había fallecido 2 años antes. No durante la monótona recitación de los votos del vicario que prometían amor, honor y aprecio, palabras que parecían morir en el aire frío entre ellos, ni siquiera cuando deslizó el pesado anillo de los Ashworth en su dedo tembloroso, su tacto tan impersonal como el de un banquero realizando una transacción. Eleanor trató de encontrar algo, cualquier cosa, en su perfil aristocrático que pudiera ofrecer esperanza. La fuerte línea de su nariz, el cabello oscuro tocado con una temprana plata en las sienes a pesar de sus 30 años, los anchos hombros que llevaban su título como una armadura. Pero su rostro permanecía como una máscara de fría cortesía, y cuando pronunció sus votos, su voz no transmitió calidez, ni inflexión, nada más que el cumplimiento mecánico del deber. El desayuno de bodas que siguió fue un ejercicio de exquisita tortura. Eleanor se sentó en la mesa principal con su vestido de seda marfil, el encaje en su garganta sintiéndose como una soga, mientras los sirvientes se deslizaban entre los invitados ofreciendo un plato elaborado tras otro que se convertía en cenizas en su boca. Edmund se sentó a su lado, tan cerca que podía oler su colonia, sándalo y algo más oscuro. Pero podría haber estado en otro país por todo el reconocimiento que le dio. La conversación fluía a su alrededor. Los invitados ofrecían brindis llenos de huecas felicitaciones. Pero entre el recién casado conde y la condesa de Thornfield solo había silencio. La madre de Eleanor le había prometido que los matrimonios concertados a menudo florecían en afecto, que el deber podía transformarse en devoción con tiempo y paciencia. Mirando el perfil glacial de su marido, Eleanor sintió que las primeras semillas de la duda echaban raíces en su corazón, frías y amargas como el viento de otoño que aullaba fuera de los antiguos muros de la mansión. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. Eleanor se despertó en su primera mañana como condesa de Thornfield para encontrar el otro lado de la cama intacto, las almohadas todavía perfectamente dispuestas, el cubrecama liso como nieve recién caída. Había pasado su noche de boda sola en los vastos aposentos de la condesa, escuchando el reloj del pasillo dar las horas mientras miraba el dosel sobre su cama, su camisón de ajuar sintiéndose como una burla contra su piel. Cuando su doncella finalmente entró con el chocolate matutino,
La mirada de la joven estaba desviada. Sus manos temblaban mientras ayudaba a Eleanor a vestirse, no con uno de los hermosos vestidos de día de su ajuar de bodas, sino con un simple vestido de viaje de lana verde oscuro. «Su señoría solicita su presencia en la biblioteca, mi señora», susurró la doncella, y Eleanor descendió la gran escalera con el pavor acumulándose en su estómago como agua fría. Edmund estaba de pie junto a la ventana de la biblioteca, de espaldas a ella, con las manos entrelazadas a la espalda, en una postura que ya estaba aprendiendo que significaba rechazo. «Partirá hacia Willowmere dentro de 1 hora», dijo sin preámbulos, sin volverse para mirarla. «El carruaje se está preparando. La señora Dawson, el ama de llaves, y un personal mínimo ya están en la residencia. Encontrará todo lo que necesite allí». La voz de Eleanor se quebró en su garganta. «No entiendo. ¿Willowmere? Pero yo pensaba...» «Pensó incorrectamente», la interrumpió, su tono plano como el hielo de diciembre. «Willowmere es una finca perfectamente respetable. Estará cómoda allí. Tengo asuntos en Londres que requieren mi atención». Finalmente se giró, y por un momento Eleanor vio algo parpadear en sus ojos grises. ¿Era culpa? ¿Arrepentimiento? Pero se desvaneció tan rápidamente que podría haberlo imaginado. «Así es como será», dijo, y esas 5 palabras cayeron como el mazo de un juez, sellando su destino. El viaje a Willowmere duró 6 horas a través de un campo cada vez más remoto, y con cada milla, Eleanor sentía que se alejaba no solo de Thornfield, sino de cada sueño que había albergado, por pequeño que fuera, de hacer algo soportable de este matrimonio concertado. No había esperado amor, no era tan tonta, pero había esperado cortesía, quizás compañía, tal vez incluso respeto. En cambio, había sido despedida como una sirvienta, desterrada a una finca que nunca había visto, separada de su marido antes de que su matrimonio tuviera siquiera un día. El paisaje se volvió más salvaje a medida que viajaban, los campos cultivados dando paso a páramos ondulantes, los setos ordenados, rindiéndose a antiguos muros de piedra cubiertos de liquen y hiedra. Cuando el carruaje finalmente giró por un largo camino bordeado de árboles, Eleanor vislumbró por primera vez Willowmere a través del crepúsculo que se cernía, una elegante casa señorial de piedra color miel, hermosa en sus proporciones pero desgarradoramente solitaria, con solo unas pocas ventanas brillando con luz contra la noche que se acercaba. Se asentaba en un valle rodeado de colinas oscuras, aislada de todo y de todos, y mientras Eleanor bajaba del carruaje al camino de grava, comprendió con perfecta y terrible claridad que aquello no era un hogar, era una prisión, y había sido sentenciada a ella sin juicio, sin delito, sin siquiera la piedad de saber qué había hecho para merecer tal exilio. Las primeras semanas en Willowmere transcurrieron en una peculiar suspensión del tiempo, cada día desvaneciéndose en el siguiente sin nada que distinguiera la mañana de la tarde, excepto la inclinación de la débil luz solar de otoño a través de ventanas que traqueteaban en sus marcos cuando el viento bajaba aullando de las colinas. Eleanor descubrió que la casa, aunque estructuralmente sólida e innegablemente hermosa, con sus techos altos y elegantes proporciones, había sido esencialmente abandonada, no a la ruina, sino a una especie de negligencia refinada que hablaba de años sin la atención de una señora. Sábanas protectoras cubrían los muebles en la mitad de las habitaciones, y cuando las retiraba, encontraba piezas exquisitas de otra época,
un pianoforte tristemente desafinado, sillas tapizadas en seda rosa descolorida, escritorios con cerraduras rotas y cajones vacíos. Los jardines eran aún más melancólicos, sus estructuras aún visibles bajo el caos del crecimiento excesivo, setos de boj crecidos salvajes y sin forma, rosales ahogados por las malas hierbas, una fuente en el centro de lo que una vez fue un parterre formal ahora seca y llena de hojas caídas que susurraban y se agitaban cuando pasaba. Sin embargo, había una belleza inquietante en el abandono, un romanticismo en la forma en que la naturaleza había comenzado a reclamar lo que las manos humanas habían abandonado, la hiedra trepando por el muro sur en un tapiz de verde y oro, y flores silvestres floreciendo desafiantes en las grietas entre los adoquines. Eleanor caminaba por los terrenos a diario, con el chal bien envuelto contra el frío del otoño, tratando de agotarse lo suficiente como para poder dormir por la noche sin yacer despierta, reviviendo la humillación de su boda, la frialdad del rechazo de Edmund, la creciente comprensión de que estaba absoluta y completamente sola. El personal consistía en la señora Dawson, una mujer de quizás 50 años con cabello gris acero y un rostro amable pero desgastado por la preocupación. Dos doncellas que eran hermanas y hablaban en susurros. Un jardinero anciano llamado Thomas, que se quitaba la gorra, pero rara vez hablaba. Y una cocinera que enviaba comidas adecuadas que Eleanor comía en silencio solitario en el pequeño comedor, incapaz de soportar el vacío resonante del gran comedor formal. Intentó ocupar sus días con un propósito. Exploró la biblioteca, encontrándola sorprendentemente bien surtida con volúmenes que iban desde tratados de agricultura hasta poesía, y leyó vorazmente, perdiéndose en otros mundos, otras vidas, cualquier cosa para escapar de la prisión de sus propios pensamientos. Intentó entablar conversación con la señora Dawson, preguntando sobre la historia de la casa, el campo circundante, cualquier cosa para escuchar otra voz humana. Y el ama de llaves respondía con cuidadosa cortesía, revelando pequeños fragmentos. Sí, la difunta condesa había amado esta casa. No, el conde no había visitado en muchos años, pero siempre manteniendo una distancia profesional que dejaba a Eleanor sintiéndose más aislada que antes. Por la noche, acostada en la cama de la condesa, en una habitación que había pertenecido a la madre de Edmund, Eleanor se permitía sentir todo el peso de su situación. Casada pero abandonada, con un título pero sin poder, atrapada en una hermosa jaula, sin entender su crimen y sin esperanza de perdón. Noviembre llegó con una escarcha que plateaba los céspedes descuidados cada mañana, y Eleanor desarrolló un ritual que se convirtió tanto en su salvación como en su tormento. Se sentaba en el escritorio del salón matutino, el que daba al jardín amurallado, y escribía cartas a su marido que nunca enviaría. «Mi señor», comenzaban, formales y correctas, aunque a veces, en sus momentos más desesperados, tachaba eso y escribía simplemente Edmund, saboreando la intimidad de su nombre de pila, aun sabiendo que no tenía derecho a él. Vertía todo en las páginas, su confusión ante su frialdad, su humillación por haber sido desechada, su soledad en esta hermosa prisión, su incipiente ira que luchaba con la terrible y vergonzosa esperanza de que él aún pudiera venir, que pudiera explicar, que pudiera haber alguna razón para esta crueldad más allá de la simple indiferencia. Las cartas
se acumulaban en el cajón inferior del escritorio, selladas, pero sin dirección, un archivo de dolor que nadie leería jamás. Para ocupar sus manos, si no su corazón, Eleanor comenzó a trabajar en los jardines, empezando por el huerto amurallado, donde las hierbas se habían ido a la semilla, y los bancales de verduras yacían en barbecho bajo un enredo de vegetación muerta. Tomó prestados los guantes y herramientas de Thomas, y pasó horas de rodillas en la tierra fría, arrancando malas hierbas y podando el caos, encontrando algo casi meditativo en el trabajo físico, la forma en que le dolían los músculos y le salían ampollas en las manos, prueba de que todavía existía, de que aún podía afectar algo en este mundo, aunque no pudiera afectar su propio destino. Mientras trabajaba, los recuerdos afloraban sin ser llamados, el estudio de su padre en su modesta casa solariega, el sol de la tarde iluminando la desesperación en su rostro mientras explicaba que las inversiones habían fallado, que estaban arruinados, que las hermanas menores de Eleanor no tendrían dotes, ni temporadas, ni futuros, a menos que se pudiera hacer algo. La cuidadosa campaña de su madre para asegurar a Eleanor un partido adecuado, la forma en que había entrenado a Eleanor para ser encantadora pero no demasiado inteligente, consumada pero no demasiado consumada, bonita pero no amenazante. La noche en que recibieron la oferta de Lord Thornfield, un conde, viudo joven y, según se decía, solitario, pero con título y una riqueza inconmensurable, y las lágrimas de alivio de su madre, mientras sostenía las manos de Eleanor y le prometía que los matrimonios concertados a menudo florecían en amor, que el deber y la proximidad engendraban afecto, que Eleanor estaba salvando a su familia y que seguramente sería feliz con el tiempo. Eleanor le había creído, o quizás simplemente había querido creer, se había convencido de que podría hacer que Edmund se preocupara por ella, que la paciencia y la devoción descongelarían cualquier hielo que envolviera su corazón. Recordaba la esperanza que había llevado al altar como una llama frágil, segura de que una vez que estuvieran casados, una vez que estuvieran verdaderamente solos juntos, él se ablandaría, la vería, le daría la oportunidad de demostrar que era digna del título que estaba tomando. La crueldad no era que se hubiera casado con ella por deber, eso lo había esperado, lo había aceptado, sino que no pudiera ofrecerle ni siquiera la dignidad básica de su presencia, que no pudiera darle la oportunidad de intentarlo. Fue una tarde gris de finales de noviembre cuando la señora Dawson encontró a Eleanor en la biblioteca, acurrucada en el asiento de una ventana, con un libro que en realidad no estaba leyendo, viendo la lluvia trazar vetas en los cristales emplomados. El ama de llaves trajo té sin que se lo pidieran y, por primera vez desde la llegada de Eleanor, se demoró después de dejar la bandeja, sus manos curtidas retorciéndose en su delantal. «Perdóneme, mi señora», comenzó, su voz cautelosa, «pero la he observado estas semanas, trabajando en esos jardines, comiendo sola, y creo que quizás merece entender». Eleanor dejó su libro, su corazón de repente acelerado. «¿Entender qué, señora Dawson?» La mujer mayor se acomodó en una silla frente a ella, una violación del protocolo que decía mucho. Su señoría no siempre fue como es ahora. Cuando vine por primera vez a servir a su madre, él era un muchacho de 14 años, brillante y amable, aunque ya serio para entonces. Pero el viejo conde, su padre, era un hombre duro,
dado al juego y a las amantes, y el escándalo de ello pendía sobre la familia como un sudario. Luego vino la tragedia. El heredero, Lord James, el hermano mayor de su señoría, murió en un accidente de equitación. Algunos decían que fue el dolor por los excesos de su padre lo que lo volvió imprudente. El propio conde falleció no 6 meses después. Su corazón falló, y de repente Edmund era el conde con apenas 20 años, cargado de deudas y deshonra y el peso de un título que nunca esperó heredar. Eleanor escuchaba, su té enfriándose en sus manos, piezas de un rompecabezas comenzando a formar una imagen. Su madre, la condesa, lo trajo aquí a Willowmere para que se recuperara, continuó la señora Dawson, su voz suavizándose con el recuerdo. Este era su lugar favorito, lejos de los chismes de Londres y los fantasmas de su marido. Ella misma trabajó en estos jardines, y por un tiempo su señoría pareció sanar. Luego conoció a una joven, Lady Catherine Winters, y todos pensamos. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Todos pensamos que ella lo salvaría por completo. Se comprometieron en cuestión de meses. Pero Lady Catherine, resultó, se preocupaba más por el título que por el hombre. Cuando descubrió el verdadero alcance de las deudas heredadas del conde, rompió el compromiso públicamente, con crueldad, alegando que no podía atarse a una corona que venía con deshonor. La humillación casi lo destruyó. Eleanor sintió que algo se movía en su pecho, una terrible comprensión amaneciendo. ¿Y luego su madre? Murió el invierno siguiente, dijo la señora Dawson en voz baja. Una fiebre, rápida e implacable. Después de eso, su señoría cerró Willowmere y nunca regresó, hasta que la envió a usted aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas, cargadas de significado. Eleanor entendía ahora, entendía los muros que Edmund había construido alrededor de su corazón, el miedo que debió apoderarse de él al enfrentarse a otro matrimonio concertado, otra mujer que podría querer solo su título, otra oportunidad para la traición y la pérdida. Pero la comprensión no aliviaba el escozor del rechazo, no calentaba la cama fría en la que dormía sola, no llenaba el vacío resonante de esta casa. Gracias por decírmelo, dijo Eleanor finalmente, su voz firme, a pesar de la agitación interior. Pero, señora Dawson, no soy Lady Catherine. Nunca pedí este título, y ciertamente nunca pedí ser exiliada de mi marido antes de que nuestro matrimonio fuera siquiera consumado. Cualesquiera que sean las heridas que él lleve, ha infligido nuevas, sin darme la oportunidad de demostrar que no soy su enemiga. La tormenta golpeó el 1 de diciembre con una furia que parecía casi personal, como si los mismos cielos se hubieran ofendido por el melancólico aislamiento de Willowmere. Eleanor estaba en el salón matutino cuando el viento comenzó a aullar, un gemido bajo que se elevó a un chillido mientras la lluvia azotaba las ventanas con tal violencia que temió que los cristales pudieran hacerse añicos. En una hora el agua corría a través de una grieta en el techo sobre el pasillo este, el antiguo plomo finalmente rindiéndose después de años de abandono, y una de las doncellas vino corriendo hacia Eleanor llorando, informando que el techo del establo se había derrumbado parcialmente y que Thomas intentaba desesperadamente calmar a los aterrorizados caballos. Eleanor sintió que algo cristalizaba en su interior,
una claridad que no había experimentado desde que llegó a esta solitaria finca. Esta era su casa, su responsabilidad, y no había nadie más para gestionarla. Reunió a la señora Dawson y dio instrucciones con una calma autoridad que la sorprendió incluso a ella misma. Cubos y palanganas para recoger el agua, sábanas protectoras para proteger los muebles, mantas que debían bajarse del armario de la ropa blanca para los caballos si necesitaban ser trasladados a la cochera. Se puso su capa más abrigada y se aventuró ella misma en la tormenta, luchando contra el viento para llegar a los establos, donde Thomas, empapado y forcejeando, intentaba guiar a una yegua aterrorizada a través del caos de maderas rotas y lluvia torrencial. Eleanor tomó la brida del caballo sin dudarlo, pronunciando suaves palabras de consuelo, mientras Thomas aseguraba a los otros animales, y juntos trasladaron a los 3 caballos a la relativa seguridad de la cochera, trabajando en tándem como soldados en batalla. De vuelta en la casa principal, encontró a la doncella más joven, Ana, acurrucada en el fregadero, sollozando de miedo mientras la tormenta rugía y la vieja casa crujía y gemía a su alrededor. Eleanor se arrodilló a su lado, tomando las frías manos de la joven entre las suyas. «Escúchame», dijo con firmeza pero con suavidad. «Esta casa ha resistido durante 200 años tormentas mucho peores que esta. Resistirá esta noche, y nosotros resistiremos con ella. Pero necesito que seas valiente ahora. ¿Puedes ayudarme?» La joven asintió, secándose las lágrimas, y Eleanor la puso a trabajar clasificando la ropa de cama dañada, dándole un propósito para superar su miedo. Durante esa larga noche, Eleanor se movió por Willowmere como un capitán en un barco en mares agitados, revisando a su pequeña tripulación, evaluando los daños, tomando decisiones que habrían parecido imposibles para la novia insegura que había llegado aquí hace 2 meses. Al amanecer, la tormenta se había agotado, dejando destrucción a su paso, tejas rotas, cristales de invernadero destrozados, árboles caídos, sótanos inundados, pero todos estaban a salvo, y Eleanor sintió algo que no había sentido en meses: útil, capaz, fuerte. Más tarde esa mañana se sentó en el escritorio y le escribió a Edmund, no una de sus desesperadas cartas no enviadas, sino un informe breve y fáctico. El alcance de los daños, los costos estimados de reparación, las medidas que había tomado. Lo firmó Eleanor Ashworth, condesa de Ben. «Thornfield», lo selló, y se lo dio al mozo de cuadra para que lo enviara por correo, sintiendo al hacerlo que había cruzado algún umbral invisible, que ya no esperaba que su marido definiera su existencia, sino que reclamaba su propia autoridad en ausencia de él. Diciembre dio paso al frío profundo de enero, y algo cambió en Eleanor, que no podía nombrar del todo, pero que sentía en cada fibra de su ser: una revolución silenciosa, un alejamiento del dolor hacia algo que se parecía, si no a la felicidad, al menos a un propósito. Dejó de escribir las cartas no enviadas a Edmund, dejó de vigilar el camino de entrada en busca de carruajes que nunca llegarían, dejó de medir sus días por su ausencia y comenzó, en cambio, a medirlos por lo que podía construir a pesar de ella. El jardín se convirtió en su pasión, no simplemente una distracción, sino una verdadera vocación. Pasó horas estudiando los textos de agricultura en la biblioteca, aprendiendo sobre la composición del suelo y las técnicas de poda, planeando elaborados esquemas para la siembra de primavera. Encargó bulbos de un catálogo, tulipanes y narcisos, azafranes y jacintos, y pasó una tarde helada plantándolos en los parterres formales,
con los dedos entumecidos, pero el corazón extrañamente ligero al pensar en el futuro color, la promesa de renovación. Thomas, al ver su genuino interés, comenzó a abrirse, compartiendo el conocimiento acumulado durante 40 años de jardinería, y juntos tramaron la resurrección de lo que una vez fue uno de los mejores jardines del condado. Eleanor también descubrió el pueblo de Millbrook, a media hora de caminata por el valle, y comenzó a visitar las tiendas y a los inquilinos que trabajaban las tierras de la finca. Al principio desconfiaban de esta extraña joven condesa que había aparecido sin fanfarria y sin el conde, pero el genuino interés de Eleanor en sus vidas, su disposición a sentarse en sus sencillos salones y escuchar sus preocupaciones, lentamente los conquistó. Ayudó a llamar al médico cuando el viejo señor Peters enfermó, envió cestas de conservas de las cocinas de Willowmere a familias que luchaban por pasar el invierno, y pagó discretamente las reparaciones del techo de la iglesia con su propia asignación. Se corrió la voz de que la nueva condesa no era como el viejo conde, fría y distante, sino amable y presente, y gradualmente Willowmere comenzó a sentirse menos como un exilio y más como un hogar. Había pequeñas alegrías ahora que salpicaban sus días como notas de gracia en una composición difícil. La mañana en que tomó su té en la ventana del salón matutino y vio la niebla levantarse del fondo del valle, transformando el paisaje en algo etéreo y hermoso. La tarde en que encontró la primera campanilla de invierno floreciendo bajo el roble, diminuta y perfecta e increíblemente valiente. La noche en que la señora Dawson le sonrió de verdad, y dijo: «Devuelto la vida a este lugar, mi señora». Eleanor prensó la campanilla de invierno entre las páginas de su diario y se dio cuenta con silenciosa sorpresa de que no había pensado en Edmund en todo un día. No había sentido la punzada aguda del rechazo que se había vuelto tan familiar. No había anhelado algo que no podía tener. Estaba aprendiendo, lenta y dolorosamente, a construir una vida sobre las ruinas de sus expectativas. Y aunque no era la vida que había imaginado el día de su boda, se estaba convirtiendo, a su manera, en una vida que valía la pena vivir. Edmund Ashworth estaba de pie junto a la ventana de su casa en Grosvenor Square, en Londres, con una copa de brandy calentándose en su mano, y observaba cómo la lluvia invernal convertía los adoquines en espejos negros que reflejaban las farolas de gas como estrellas caídas. Detrás de él, el salón resplandecía de luz y lujo, alfombras turcas, pinturas italianas, muebles franceses, todos los adornos de la riqueza y la posición que no significaban absolutamente nada cuando uno estaba total e irremisiblemente solo. No había dormido bien desde la boda, no había conocido un momento de paz desde que vio desaparecer el carruaje de Eleanor por el camino de Thornfield, llevándose consigo algo que se negaba a nombrar, pero que sentía tan agudamente como una herida. La sociedad lo visitaba, por supuesto. Las invitaciones llegaban a diario para bailes y veladas, conciertos y cenas, todos ansiosos por dar la bienvenida al recién casado conde de Thornfield, de vuelta a Londres. Pero él las declinaba todas, incapaz de soportar las preguntas sobre su condesa ausente, reacio a fabricar mentiras sobre su salud o su preferencia por la vida en el campo. La verdad era inconfesable. Se había casado con ella y la había desterrado en 12 horas. Había mirado su rostro esperanzado en el altar y solo había sentido pánico.
solo la terrible certeza de que era exactamente como Catherine. Otra mujer hermosa que quería su título, su riqueza, su posición, pero no al hombre dañado que venía con ellos. Se dijo a sí mismo que había sido sabio, que se había protegido de una traición inevitable, que era mejor estar solo por elección que ser destruido por la ambición de otra mujer. Pero tarde en la noche, cuando el brandy no lograba traer el olvido y la casa crujía a su alrededor en la oscuridad, el rostro de Eleanor lo atormentaba, no como se veía en el desayuno de bodas, confundida y herida, sino como se veía caminando por el pasillo, nerviosa pero serena, sus ojos buscando en su rostro alguna señal de bienvenida, alguna indicación de que este matrimonio concertado podría convertirse en algo soportable. No le había dado nada, y el recuerdo de su crueldad lo carcomía como un ácido. Los recuerdos venían sin ser llamados. La risa de Catherine, cuando le dijo que no podía casarse con un conde cargado de escándalo y deudas. La forma en que había convertido su compromiso roto en la comidilla de Londres, pintándolo como inestable e inadecuado. La muerte de su madre 6 meses después, la luz apagándose en sus ojos mientras susurraba que había esperado verlo feliz. Los años desde entonces moviéndose por la sociedad como un fantasma, su corazón encerrado en un hielo que se decía a sí mismo que era una armadura, pero que sospechaba que podría ser cobardía. Cuando llegó la carta de Eleanor, breve, fáctica, informando sobre los daños de la tormenta en Willowmere, Edmund la leyó 3 veces, buscando entre líneas acusaciones o súplicas y no encontrando ninguna, solo una gestión competente y una dignidad silenciosa. No le había pedido nada, no le había rogado que la visitara o le explicara, simplemente le había informado de la situación y de los pasos que había tomado para abordarla. La firma, Eleanor Ashworth, condesa de Thornfield, lo golpeó como un mazazo, el nombre que tenía todo el derecho a usar, pero que él nunca le había dado la oportunidad de reclamar. Por primera vez desde que la envió lejos, Edmund sintió que algo se agrietaba en la fortaleza helada de su corazón. La terrible y creciente sospecha de que no se había protegido de una traición, sino que había cometido una, que Eleanor no era Catherine, y que había castigado a una mujer inocente por los pecados de otra. Febrero trajo un deshielo a Londres, pero Edmund solo sintió la creciente congelación de su propia vergüenza a medida que los informes de Willowmere comenzaron a llegar con mayor frecuencia. Primero llegó una carta de Bridgeworth, su administrador, quien había visitado la finca para evaluar los daños de la tormenta y se había quedado para compilar un informe completo. Mi señor, comenzaba con la precisa caligrafía de Bridgeworth. Debo informarle que la condesa ha emprendido notables mejoras en Willowmere. Las reparaciones de la tormenta se han completado de manera eficiente y por debajo del presupuesto. Más notablemente, su señoría ha iniciado la restauración de los jardines, ha establecido relaciones productivas con los inquilinos y ha aportado un nivel de gestión a la finca que no ha disfrutado en muchos años. Confieso que estoy impresionado por sus capacidades y dedicación. Edmund leyó la carta 2 veces. Luego se sirvió otro brandy. Las palabras impresionado por sus capacidades, resonando en su mente como una acusación. Siguieron más informes. El vicario de Millbrook, escribiendo para agradecerle la generosidad de su esposa con la parroquia, mencionando específicamente su atención a las familias necesitadas y su financiación de las reparaciones del techo de la iglesia.
un granjero arrendatario llamado Hewitt, expresando su gratitud porque la condesa había dispuesto atención médica cuando su esposa enfermó, salvándolos de la indigencia. Thomas, el jardinero, presentando planes para la siembra de primavera que llevaban las anotaciones de Eleanor en una pulcra y femenina caligrafía, sus sugerencias tanto prácticas como ambiciosas. Cada correspondencia era otra piedra añadida al peso que aplastaba el pecho de Edmund, otra prueba de que Eleanor no era la belleza mercenaria de la sociedad que se había convencido de que debía ser, sino más bien una mujer de sustancia, compasión y genuina calidad. Comenzó a leer sus propios breves informes mensuales con nuevos ojos, buscando entre las líneas formales a la mujer que se estaba revelando. La cerca del pastizal ha sido reparada. El inquilino Hewitt informa de una mejora en el pastoreo. La gotera del techo de la biblioteca ha sido solucionada. 3 familias del pueblo empleadas para trabajos de restauración del jardín. Nunca una queja, nunca una solicitud para regresar a Londres o a Thornfield, nunca un susurro de la soledad que debía sentir o el abandono que debía soportar. Solo una gestión capaz entregada en una prosa tan digna y contenida como ella misma lo había estado en su boda. La vergüenza de Edmund se metastatizó en algo más oscuro. La horrible y creciente comprensión de que no se había estado protegiendo a sí mismo, sino destruyendo algo precioso antes de que siquiera tuviera la oportunidad de existir. Catherine había amado su título y había huido de sus problemas. Sí, pero a Eleanor se le habían dado sus problemas y ningún título digno de mención, exiliada a una finca descuidada con un personal mínimo y sin marido. Y no había huido, ni se había quejado, ni había exigido lo que le correspondía. Simplemente se había arremangado y había construido algo hermoso a partir de lo que él había pretendido como castigo. La batalla interna rugió dentro de él durante noches de insomnio. Su orgullo insistía en que había estado justificado, que no podía haber sabido, que mantener la distancia seguía siendo el camino más seguro, pero su conciencia, largamente dormida, cobró vida con acusaciones que ya no podía silenciar. Había juzgado a Eleanor culpable de los crímenes de Catherine sin un juicio. La había sentenciado al exilio por pecados que nunca había cometido. Había tomado a una joven que había salvado a su familia mediante el sacrificio y le había pagado su devoción con crueldad. Y ahora ella prosperaba sin él, construyendo en Willowmere la vida que su madre una vez había soñado. Y Edmund comprendió con perfecta y agonizante claridad que él no era su carcelero, sino un cobarde que se había encerrado en una prisión de su propia creación. El mensaje llegó en una gris mañana de marzo, cuando el viento ya portaba la promesa de violencia, entregado por un jinete expreso, cuyo caballo estaba cubierto de sudor a pesar del frío. Se espera una fuerte tormenta que azotará los condados del norte al anochecer, afirmaba el informe meteorológico en términos clínicos que no ocultaban el peligro. Se aconseja a los hogares asegurar las propiedades y buscar refugio. Especial preocupación por las fincas remotas en regiones de valles. Las manos de Edmund temblaron al leerlo, su mente conjurando de inmediato imágenes de Willowmere, enclavada en su aislado valle, vulnerable a inundaciones, a la caída de árboles, a todo el estrago que la naturaleza podía desatar en ese hermoso y solitario lugar. Y Eleanor lo enfrentaría sola con solo la señora Dawson y el pequeño personal,
Se enfrentaría a la tempestad como se había enfrentado a todo lo demás que él le había arrojado, con dignidad y coraje, y sin nadie que la protegiera si algo salía realmente mal. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. Estaba aterrorizado por ella, genuinamente asustado de una manera que no se había permitido sentir por otro ser humano desde la muerte de su madre, y el miedo destrozó algo fundamental en la arquitectura de sus defensas. Caminaba por su estudio como un animal enjaulado, argumentos guerreando en su mente con creciente desesperación. Debería enviar personal adicional, debería despachar a su administrador, debería escribir con instrucciones y ofertas de recursos, cualquier cosa excepto lo que su corazón le gritaba que hiciera, que era ir él mismo, cabalgar hacia ella, estar allí cuando la tormenta golpeara, porque la idea de Eleanor enfrentando el peligro sola era de repente completamente insoportable. Pero ¿qué derecho tenía a aparecer ahora, después de meses de abandono? ¿Qué posible bienvenida podía esperar de una mujer a la que había tratado con tanto desprecio? La vergüenza de ello lo paralizó. Lo hizo buscar la jarra de brandy, aunque apenas era mediodía, y bebió de pie junto a la ventana, observando el cielo oscurecerse a medida que el sistema de tormentas se acercaba, sintiendo el tiempo escaparse como agua entre sus dedos. Pasaron horas en una agonizante indecisión. Redactó una docena de cartas y las quemó todas. Pidió su caballo y luego canceló la orden. Caminó, bebió y se maldijo a sí mismo por cobarde mientras el viento comenzaba a aullar por las calles de Londres y las primeras gotas gordas de lluvia salpicaban contra el cristal de la ventana. Finalmente, mientras la tarde se desvanecía en la noche y la tormenta llegaba en serio, algo se rompió en Edmund. Alguna barrera final entre el miedo y la acción, entre el orgullo y la necesidad desesperada. No podía enviar una carta, no podía despachar a un sirviente, no podía permanecer a salvo en Londres mientras Eleanor enfrentaba el peligro sola por su cobardía. Pidió su caballo, su semental más rápido, y ordenó a su ayuda de cámara que empacara alforjas para el viaje. «Mi señor, la tormenta», comenzó su mayordomo, pero Edmund lo interrumpió con una mirada que no admitía discusión. Se puso su abrigo de montar, su pesada capa, comprobó que su pistola estuviera cargada por si había salteadores envalentonados por el caos, y se montó en la silla mientras la lluvia comenzaba a caer a cántaros, impulsada por un viento que gritaba por la plaza como algo vivo y furioso. No sabía qué diría cuando llegara a Willowmere. No sabía si Eleanor siquiera le permitiría entrar por la puerta. Solo sabía que tenía que llegar a ella. Tenía que ver con sus propios ojos que estaba a salvo. Tenía que finalmente, ser el marido que debería haber sido desde el principio, aunque fuera 6 meses demasiado tarde. La tormenta golpeó con toda su furia a 20 millas de Londres, transformando el camino en un río de lodo que succionaba las pezuñas de su caballo y convertía cada milla en una batalla. La lluvia caía en cortinas cegadoras que hacían imposible ver más allá de unos pocos pies, y el viento aullaba como si todos los demonios del infierno lo persiguieran, rasgando su capa y amenazando con desmontarlo con cada ráfaga. Edmund se inclinó sobre el cuello de su semental, instando al animal a avanzar en condiciones que cualquier hombre cuerdo habría reconocido como imposibles. Pero la cordura lo había abandonado en algún lugar entre Londres
y la comprensión de que Eleanor podría estar en peligro por su crueldad. El caballo, una magnífica bestia negra que nunca le había fallado, comenzó a fatigarse después de la primera hora, sus flancos agitándose por el esfuerzo, y Edmund sintió una punzada de culpa incluso por esto, por estar llevando a un animal inocente a sus límites, al servicio de su propia necesidad desesperada de redención. Pasaron por pueblos cerrados a cal y canto contra la tormenta, sin un alma visible bajo la lluvia torrencial, y 2 veces Edmund casi perdió el asiento cuando el caballo se asustó por los escombros que el viento aullador arrastraba por el camino. Su ropa quedó empapada en minutos, sus manos entumecidas en las riendas, el agua corriendo en riachuelos por su rostro y cuello, pero siguió adelante, impulsado por imágenes que no podía desterrar. Eleanor sola en Willowmere, la casa amenazada por inundaciones o incendios, o cualquiera de una docena de desastres que podrían ocurrirle a una finca aislada en una tormenta como esta, y nadie allí para ayudarla, nadie para protegerla, porque su marido, el hombre que había jurado ante Dios apreciarla, la había abandonado para enfrentar todo sola. Los recuerdos venían con el ritmo de los cascos del caballo, cada uno un latigazo contra su conciencia, su rostro en el altar, esforzándose tanto por encontrar algo esperanzador en su fría expresión, el momento en que le dijo que se iba a Willowmere, la confusión y el dolor que habían cruzado sus rasgos antes de que los compusiera con dignidad. La noche de bodas, no consumada, que lo atormentaba con visiones de lo que podría haber sido si no hubiera sido tan cobarde. Se había dicho a sí mismo que estaba protegiendo su corazón, pero ahora veía con brutal claridad que sólo había estado protegiendo su orgullo, su miedo, su patética incapacidad para arriesgarse a ser herido de nuevo. Catherine lo había herido, sí, pero Eleanor no había hecho nada excepto aceptar casarse con él. Había salvado a su familia mediante el sacrificio. Había aceptado un matrimonio concertado con gracia, y él le había pagado con el exilio y el abandono. Para cuando Edmund llegó a la posada del Ciervo Dorado a mitad de camino, estaba casi irreconocible, salpicado de barro, empapado, sus finas ropas pegadas a él como harapos, su porte aristocrático disuelto en la determinación desesperada de un hombre poseído. El posadero apenas lo miró antes de proporcionarle un caballo fresco, demasiado preocupado por asegurar su propia propiedad contra la tormenta como para cuestionar al caballero de ojos desorbitados que le metió monedas en la mano y rechazó comida o descanso. Edmund volvió a montar a pesar de las advertencias del posadero, a pesar de que la tormenta empeoraba en lugar de amainar, a pesar de todo lo que el pensamiento racional exigía, porque la racionalidad le había fallado hacía 6 meses y el instinto, puro, desesperado instinto, era todo lo que le quedaba para guiarlo hasta Eleanor. Eleanor estaba de pie en el vestíbulo de Willowmere mientras la tarde se desvanecía hacia la noche, revisando sus preparativos con la tranquila eficiencia de un general antes de la batalla. La advertencia meteorológica había llegado esa mañana a través del alguacil del pueblo, e inmediatamente había puesto a su casa en movimiento con instrucciones perfeccionadas por la experiencia de la tormenta de diciembre y refinadas por meses de gestión de la finca. Las contraventanas estaban aseguradas en todas las ventanas que daban al viento predominante. El ganado había sido trasladado a los edificios más protegidos. Los sótanos habían sido despejados de cualquier cosa que pudiera dañarse por una inundación, y los suministros de emergencia
velas, aceite para lámparas, vendas, alimentos en conserva, se habían reunido en las habitaciones centrales de la casa. La señora Dawson se movía por los pasillos con silenciosa competencia, su anterior reserva hacia Eleanor, transformada desde hacía mucho en algo cercano a una sociedad, mientras las doncellas comprobaban y volvían a comprobar que no se había pasado nada por alto. Thomas había pasado el día asegurando los jardines lo mejor que pudo, apuntalando las plantas jóvenes que Eleanor había puesto, limpiando los canales de drenaje y trasladando herramientas y equipos a cubierto. Eleanor había trabajado junto a todos ellos, con las mangas arremangadas, el pelo suelto de sus horquillas, y no sentía vergüenza por ello. Era la señora de esta finca, y su bienestar era su responsabilidad, un papel en el que había crecido con algo que se sentía notablemente como orgullo. Pensó brevemente en Edmund mientras inspeccionaba sus preparativos, una consideración fugaz sin el filo agudo del dolor que tales pensamientos habían llevado una vez. Él estaba en Londres, supuso, a Putney, salvo en su casa de Grosvenor Square, quizás sin siquiera saber que una tormenta amenazaba su descuidada finca campestre. Hubo un tiempo en que esto la habría llenado de amargo resentimiento, pero ahora sentía solo una lejana tristeza por lo que podría haber sido y una extraña gratitud por lo que era. Había construido algo aquí en su ausencia, había descubierto capacidades que nunca supo que poseía, había encontrado un propósito e incluso una medida de satisfacción en la vida que las circunstancias le habían impuesto. No era la chica tímida que había llegado aquí hacía 6 meses, confundida y con el corazón roto. Era la condesa de Thornfield, en algo más que el nombre. Y Willowmere era suya en todos los sentidos que importaban, moldeada por sus manos y su visión en algo hermoso y próspero. Al caer la oscuridad y las primeras ráfagas de viento comenzaron a sacudir las contraventanas, Eleanor reunió a su pequeño hogar en el salón, donde un fuego ardía contra el frío creciente. «Hemos resistido tormentas antes», les dijo, su voz firme y tranquilizadora, «y resistiremos esta. Permanezcan juntos, mantengan la calma y recuerden que esta casa ha estado en pie durante 2 siglos. Resistirá esta noche». Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando la furia total de la tormenta golpeó, el viento gritando alrededor de la casa como algo vivo y malévolo, la lluvia martilleando contra las ventanas con tal fuerza que el cristal parecía curvarse hacia adentro, y en algún lugar en la oscuridad un tremendo estruendo anunció que algo, un árbol, una chimenea, algún pedazo del mundo arrancado, se había rendido a la furia de la tempestad. El segundo caballo se quedó cojo a 15 millas de Willowmere, tropezando en el traicionero camino y casi arrojando a Edmund antes de que lograra detener al animal con un estremecimiento. Desmontó bajo la lluvia torrencial, sus botas hundiéndose en el barro hasta los tobillos, y palpó la pata delantera del caballo para confirmar lo que ya sabía. Un tendón distendido, posiblemente peor, y la bestia no podía llevarlo más lejos sin arriesgarse a una lesión permanente. Edmund se quedó en medio de ese camino abandonado de Dios, la lluvia cayendo por su rostro, y por un momento la pura imposibilidad de lo que intentaba amenazó con abrumarlo. Todavía estaba a millas de Eleanor. La noche había caído por completo, la tormenta no mostraba signos de amainar, y estaba solo a pie
en condiciones que podrían matar a un hombre solo por exposición. Entonces pensó en ella, enfrentando esta misma furia sin él, y empezó a caminar, llevando al caballo cojo detrás de él, sus piernas ardiendo por el esfuerzo, mientras avanzaba a través de un lodo que parecía decidido a arrastrarlo hacia la tierra. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fue menos de una, divisó una luz en la oscuridad, una granja, con las contraventanas cerradas contra la tormenta, pero mostrando un resplandor desde dentro que prometía calor y posiblemente salvación. Golpeó la puerta hasta que un granjero canoso la abrió, observando la apariencia desaliñada de Edmund con los ojos muy abiertos. «Necesito un caballo», dijo Edmund sin preámbulos, su voz ronca de gritar por encima del viento. «Pagaré lo que pida. Mi esposa está en Willowmere y tengo que llegar a ella». Algo en su rostro, o quizás en la desesperación de sus palabras, movió al granjero a aceptar, y en minutos Edmund estaba montado en un robusto caballo de granja, metiendo más dinero en las manos del hombre de lo que valía el animal, y sumergiéndose de nuevo en la tormenta. El paisaje se había convertido en un reino de pesadilla de viento y agua, los puntos de referencia familiares invisibles por la oscuridad y la lluvia. El camino apenas discernible de los campos circundantes que se habían transformado en lagos poco profundos. La nueva montura de Edmund era valiente pero lenta, y su frustración aumentaba con cada zancada laboriosa, cada minuto que pasaba mientras Eleanor permanecía fuera de su alcance. Forzó al caballo más de lo prudente, y cuando coronaron una colina donde el viento golpeó con renovada furia, Edmund se sintió deslizarse de lado en la silla, sus manos entumecidas perdiendo el agarre de las riendas, y luego estaba cayendo, golpeando el suelo con la suficiente fuerza como para dejarlo sin aliento y enviar un dolor punzante a través de sus costillas. Yació en el barro por un momento, saboreando la sangre donde se había mordido la lengua, su brazo izquierdo gritando con lo que podría ser un hueso roto o simplemente un hematoma brutal, y la voz de la razón le susurró que debería quedarse abajo, buscar refugio, esperar al amanecer y a mejores condiciones. Pero el rostro de Eleanor se alzó ante él, no frío ni acusador, sino simplemente como había estado en su boda, esperanzada, a pesar de todo, esforzándose tanto por encontrar algo digno de amar en él. Y se obligó a ponerse de pie, cogió las riendas del caballo y se subió de nuevo a la silla por pura fuerza de voluntad. El autodesprecio que se había estado acumulando durante meses cristalizó en algo puro y terrible. Él le había hecho esto a ella, había tomado su esperanza y la había aplastado, la había enviado lejos para enfrentar todo sola, y si moría en este camino tratando de alcanzarla, no sería más de lo que merecía. Los golpes en la puerta de Willowmere llegaron cerca de la medianoche, frenéticos e irregulares, apenas audibles por encima de la furia de la tormenta, pero lo suficientemente insistentes como para que Eleanor los oyera desde el salón, donde estaba sentada con la señora Dawson, escuchando al viento tratar de destrozar la casa. Se levantó de inmediato, tomando una vela a pesar de la protesta del ama de llaves. Un instinto que no podía nombrar la impulsaba hacia la puerta con el corazón de repente acelerado. Cuando la abrió contra la fuerza del vendaval, la visión que se encontró con sus ojos pareció imposible, alucinatoria. Un hombre, apenas reconocible como humano bajo las capas de barro y lluvia,
tambaleándose en el umbral con una mano apoyada en el marco de la puerta, como si sólo eso lo mantuviera en pie. Por un instante no lo reconoció, y luego el reconocimiento la golpeó como un rayo. Edmund, su marido, aquí. Su rostro estaba mortalmente pálido bajo la mugre, sus ropas rasgadas y empapadas, su brazo izquierdo sostenido en un ángulo extraño contra sus costillas, y sus ojos estaban desorbitados y desesperados y fijos en su rostro, con una intensidad que le cortó la respiración. Eleanor, logró decir, su voz un susurro apenas audible por encima de la tormenta, y luego sus piernas cedieron y habría caído si ella no hubiera soltado la vela y se hubiera lanzado hacia adelante para sostenerlo, sus brazos rodeándolo instintivamente, a pesar del shock que rugía en su mente como su propia tempestad. «¡Señora Dawson!», gritó, y el ama de llaves estuvo allí en un instante, ayudándola a medio llevar, medio arrastrar a Edmund al vestíbulo y cerrar la puerta de golpe contra el viento. Lo bajaron a una silla y Eleanor se encontró arrodillada ante su marido, sus manos temblando mientras le apartaba el pelo mojado de la frente, buscando fiebre, signos de lesiones graves, más allá del evidente agotamiento y la exposición. Su respiración era dificultosa, su piel fría como el hielo, y cuando le palpó con cuidado el brazo izquierdo, él siseó de dolor entre dientes apretados. «¿En qué estabas pensando?», susurró, aunque no sabía si se lo preguntaba a él o a sí misma. «Viajando con esta tormenta, podrías haber muerto». Pero las palabras murieron cuando la mano de Edmund de repente atrapó la suya, su agarre débil pero desesperado, y la miró con una emoción tan cruda que su ira y confusión se evaporaron como la niebla. «Tenía que llegar a ti», logró decir. «La tormenta no podía dejarte sola». La señora Dawson trajo mantas, agua caliente, vendajes, y Eleanor trabajó con manos que se habían vuelto firmes a través de meses de manejar crisis, quitando el abrigo y la camisa arruinados de Edmund para revelar costillas magulladas y el brazo que estaba hinchado, pero afortunadamente no roto. El silencio entre ellos estaba cargado de todo lo no dicho, 6 meses de ausencia, dolor y transformación, llenando el espacio donde deberían estar las palabras. Eleanor limpió el barro y la sangre de su piel con toques cuidadosos y suaves, su rostro una máscara de concentración que ocultaba la tormenta que rugía en su interior, el shock de que estuviera aquí, la confusión sobre por qué, la ira por el peligro que había arriesgado y debajo de todo, algo que se negaba a nombrar que se sentía peligrosamente como esperanza. Edmund la observaba con los ojos entrecerrados, demasiado exhausto para hablar, pero incapaz de apartar la mirada, y cuando ella le vendó las costillas con manos firmes, él se estremeció no por el dolor, sino por el primer toque tierno que había sentido en más tiempo del que podía recordar. El amanecer rompió gris y exhausto sobre Willowmere. La tormenta finalmente había gastado su furia en las primeras horas de la mañana, dejando atrás un paisaje sembrado de ramas rotas y escombros, pero, afortunadamente, intacto. Eleanor había pasado la noche en una silla junto al fuego en el salón, donde habían acomodado a Edmund, durmiendo a intervalos mientras la señora Dawson vigilaba, y cuando se despertó y lo encontró sentado,
Con los ojos ya fijos en su rostro, sintió que su compostura, cuidadosamente construida, amenazaba con desmoronarse. Se veía terrible a la luz de la mañana, magullado, pálido, con el brazo vendado y las costillas envueltas. Pero había algo diferente en su expresión, una crudeza que no había estado allí el día de su boda, como si la tormenta hubiera despojado algo más que sus finas ropas y su porte aristocrático. «Te debo una explicación», dijo, su voz aún ronca pero firme, y Eleanor sintió que la ira ardía en su pecho. «Una explicación», repitió, y oyó el filo amargo en su propia voz. 6 meses, Edmund. 6 meses de silencio y exilio, ¿y crees que una explicación será suficiente? Se levantó de su silla, necesitando distancia, necesitando aire, pero él volvió a hablar antes de que pudiera alejarse. «No», dijo en voz baja, «nada será suficiente. Nada de lo que diga puede deshacer lo que te he hecho, pero mereces saber la verdad, aunque me condene aún más a tus ojos». Y así se lo contó, las palabras saliendo lentamente al principio y luego más rápido, como si una presa se hubiera roto, sobre Catherine Winters, sobre el compromiso y la traición pública, sobre su convicción de que todas las mujeres de la sociedad solo querían títulos y riqueza, y lo abandonarían en el momento en que descubrieran el coste de su nombre. Le habló de la muerte de su madre, de cerrar Willowmere porque no podía soportar los recuerdos, de los años de aislamiento que había envuelto a su alrededor como una armadura, y luego, con la voz quebrada, le habló del día de su boda. Cómo la había mirado y solo había visto a Catherine, cómo el miedo se había disfrazado de sabiduría, cómo se había convencido de que estaba siendo prudente cuando en realidad estaba siendo cruel. «Te castigué por los pecados de ella», dijo, y ahora había lágrimas en su rostro, desvergonzadas y crudas. «Te miré y vi una amenaza en lugar de una persona, una intrigante en lugar de la joven inocente que eras. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo mi corazón, pero Eleanor…» Se detuvo, luchando por encontrar las palabras. «Solo fui un cobarde, y tú has sufrido por mi cobardía cada día desde entonces». Eleanor permaneció inmóvil, sus emociones un enredo que no podía empezar a desenredar. Ira por haberla juzgado tan injustamente, dolor por los meses de soledad que había soportado, agotamiento por el peso de llevar este matrimonio sola, y debajo de todo, una renuente comprensión de las heridas que lo habían impulsado. «No tenías derecho», dijo finalmente, su voz temblando. «Lo que sea que Catherine te haya hecho, cualquier dolor que llevaras, no tenías derecho a asumir que yo era igual. Ni siquiera intentaste conocerme, Edmund. Te casaste conmigo y me descartaste en el mismo aliento, y he pasado 6 meses construyendo una vida sobre las ruinas que me dejaste». Lo vio estremecerse ante sus palabras, pero continuó. «No sé qué quieres de mí ahora. ¿Perdón? ¿Absolución? No puedo darte esas cosas. No todavía, quizás nunca. Cabalgaste a través de una tormenta para alcanzarme, y eso significa algo, pero no borra la tormenta que creaste en mi vida». Edmund no se fue. Eleanor medio esperaba que regresara a Londres una vez que hubiera entregado su confesión, una vez que la tormenta hubiera pasado y los caminos fueran transitables de nuevo, pero se quedó, instalándose en una habitación de invitados en el ala este, tan lejos de sus aposentos como la casa permitía, y sin pedirle nada más que permiso para quedarse.
No espero el perdón, le dijo esa primera mañana, de pie en el umbral con el sombrero en las manos como un suplicante en lugar del señor de la casa. Pero si me lo permites, me gustaría ayudar a reparar los daños de la tormenta. Es lo menos que puedo hacer. Ella había accedido, más por agotamiento que por generosidad, y observó con ojos cautelosos cómo su marido se transformaba de conde a obrero. Trabajó junto a Thomas y los hombres del pueblo, sus finas manos llenándose de ampollas, mientras acarreaba ramas caídas, reparaba cercas dañadas por árboles caídos y limpiaba los escombros de los canales de drenaje. No dirigía ni ordenaba, sino que recibía instrucciones de quienes conocían mejor el trabajo, y Eleanor vio la sorpresa en los ojos de los inquilinos cuando el conde de Thornfield les preguntaba, realmente les preguntaba, ¿cuál era la mejor manera de reparar un muro de piedra o apuntalar una dependencia dañada? Los días se acumularon en semanas, y Eleanor se encontró observándolo a pesar de su determinación de mantener la distancia. Lo vio una mañana en la cocina, hablando con la señora Dawson con genuina calidez, agradeciéndole sus años de servicio a Willowmere y disculpándose, realmente disculpándose, por su largo abandono de la finca que ella había mantenido en funcionamiento en su ausencia. Los ojos del ama de llaves se habían llenado de lágrimas y le había dado una palmadita en la mano con una ternura que hablaba de un viejo afecto reavivado. Lo vio en el pueblo, deteniéndose a hablar con el viejo señor Hewitt, el granjero arrendatario cuya esposa había enfermado meses antes, y estaba lo suficientemente cerca como para oír las palabras de Edmund. Entiendo que la condesa dispuso que viniera el médico. Debería haber estado aquí para hacerlo yo mismo. Lamento mi ausencia, Hewitt. No volverá a suceder. El anciano había parecido aturdido, luego agradecido, y Eleanor sintió que algo se movía en su pecho, una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Pero fue la tarde en que encontró a Edmund en el jardín lo que realmente la conmovió. Estaba de rodillas en el parterre sur, el lecho restaurado donde había plantado bulbos durante el invierno, y estaba plantando con cuidado un joven retoño de roble en la tierra, sus manos suaves a pesar de sus nuevos callos. Se quedó observando desde la terraza hasta que él la notó, y cuando se enderezó, tenía tierra en la cara y algo casi tímido en su expresión. Thomas me dijo que a su madre le encantaban los robles, dijo ella en voz baja, acercándose, que solía haber uno aquí antes de que muriera. Sí, respondió Edmund, lo plantó cuando yo nací. Pensé que quizás a este jardín le vendría bien uno nuevo, si usted lo aprueba. Eleanor miró el retoño, el cuidado con que lo había colocado, la vulnerabilidad en sus ojos mientras esperaba su respuesta, y sintió que el muro alrededor de su corazón se agrietaba un poco más. Tardará años en crecer, dijo ella, décadas antes de que esté completamente maduro. Lo sé, dijo él, sosteniendo su mirada. Espero estar aquí para verlo. La primavera llegó tímidamente a Willowmere, los primeros brotes verdes empujando a través de la tierra aún fría por el invierno, y con ella llegó un deshielo de otro tipo. Eleanor y Edmund comenzaron a hablar, no los intercambios formales de gestión de la finca o las cortesías educadas durante la cena, sino conversaciones reales que comenzaron con vacilación y gradualmente se profundizaron en algo cercano a la comprensión. Comenzó una noche cuando Eleanor estaba leyendo en la biblioteca y Edmund entró,
deteniéndose en el umbral, como si no estuviera seguro de su bienvenida. —¿Puedo acompañarte? —preguntó, y cuando ella asintió, se acomodó en la silla frente a la suya, el fuego crepitando entre ellos como un ser vivo. Se sentaron en silencio por un tiempo, ambos fingiendo leer, hasta que Edmund finalmente dejó su libro y preguntó: —¿Cómo fue esas primeras semanas aquí, cuando te envié lejos? Eleanor levantó la vista, sorprendida por la franqueza de la pregunta, por la genuina necesidad de saber qué oyó en su voz. Consideró disimular, mantener la dignidad que la había sostenido durante 6 meses de soledad, pero algo en su expresión, abierta y sin defensas de una manera que nunca había visto, la hizo elegir la verdad en su lugar. —Devastador —dijo en voz baja—. Sentí que había sido juzgada y encontrada deficiente sin que se me diera la oportunidad de demostrar mi valía. Te escribí cartas que nunca envié, rogándote que me explicaras qué había hecho mal, qué podía hacer diferente. Pensé que quizás no era lo suficientemente bonita o lo suficientemente consumada, o que había dicho algo en el desayuno de bodas que te había ofendido. Lo vio estremecerse ante sus palabras, pero continuó. Pero gradualmente dejé de esperar tu aprobación y empecé a construir algo para mí. Los jardines se convirtieron en míos, los inquilinos se convirtieron en míos. Incluso esta casa, la casa de tu madre, se convirtió en mía de una manera que creo que entenderás. Descubrí que era más fuerte de lo que pensaba, más capaz. Supongo que, de una manera terrible, tu abandono me dio la libertad de descubrir quién era cuando nadie miraba. Edmund guardó silencio durante un largo momento, su mandíbula trabajando como si luchara con palabras que no salían. Lo siento más de lo que puedo expresar, dijo finalmente. Pero también estoy, y sé que no tengo derecho a sentir esto, agradecido de que encontraras esa fuerza, aunque fuera a pesar de mí, en lugar de gracias a mí. Las conversaciones se convirtieron en un ritual nocturno, y luego se expandieron a paseos por la tarde a través de los jardines que Eleanor había restaurado, Edmund preguntando sobre cada planta, cada elección de diseño, escuchando con genuino interés mientras ella explicaba su visión para el jardín de rosas, sus planes para el huerto, su esperanza de restaurar finalmente el invernadero. Él le contó sobre su infancia en Willowmere, sobre el amor de su madre por este lugar, sobre el niño que había sido antes de que la tragedia y la traición lo endurecieran, y Eleanor se encontró ablandándose hacia esta versión de Edmund, vulnerable y honesta de maneras que el frío conde de su boda nunca había sido. Una tarde, mientras estaban en la biblioteca examinando un viejo volumen de ilustraciones botánicas, sus manos alcanzaron la misma página simultáneamente, y Eleanor sintió el calor de sus dedos contra los suyos como una corriente eléctrica. Ninguno de los dos se apartó de inmediato, y en ese momento suspendido, Eleanor sintió su corazón latir más rápido, sintió que algo cambiaba entre ellos, pasando de la comprensión a algo más peligroso, más esperanzador, más aterrador en su posibilidad. La tercera tormenta llegó a finales de abril con una furia inusual para la estación, trayendo no lluvia sino nieve que cayó espesa y rápida, transformando Willowmere en una isla aislada del mundo. En cuestión de horas, los caminos quedaron intransitables, el pueblo inalcanzable, y la señora Dawson informó a Eleanor y Edmund que el personal que vivía fuera de la finca no podría llegar hasta que el tiempo mejorara. Por primera vez desde la llegada de Edmund, meses atrás, estaban verdaderamente solos juntos,
forzados a una proximidad que podría haber sido incómoda si no hubieran pasado ya semanas construyendo el frágil puente de la conversación entre ellos. El primer día se movieron con cuidado el uno alrededor del otro, manteniendo la distancia educada que se había convertido en su costumbre, pero a la segunda mañana, cuando Eleanor bajó y no encontró el fuego encendido ni el desayuno preparado, la realidad se impuso. «Supongo que tendremos que arreglárnoslas nosotros mismos», dijo, encontrando a Edmund ya en la cocina, con aspecto desconcertado ante la variedad de ollas y provisiones. «No he cocinado desde que era un niño que se colaba en la cocina de Thornfield», admitió él, y Eleanor se sorprendió sonriendo de verdad, ante la imagen. Juntos lograron producir algo parecido a un desayuno, riendo cuando Edmund quemó las tostadas y Eleanor le echó demasiada sal a los huevos, y en esa risa, Eleanor se dio cuenta con sorpresa de que era la primera vez que oía una alegría genuina en su voz, la primera vez que compartían algo tan simple y profundo como la diversión. Los días atrapados por la nieve desarrollaron su propio ritmo. Edmund mantenía los fuegos encendidos mientras Eleanor se encargaba de sus sencillas comidas. Se leían en voz alta el uno al otro por las noches, turnándose con novelas de la biblioteca, y Eleanor descubrió que Edmund tenía un don para las voces y la caracterización que hacía que incluso las historias familiares cobraran vida. Una noche, mientras el viento aullaba afuera y la nieve se amontonaba contra las ventanas, se encontraron hablando hasta altas horas de la noche, la conversación derivando de los libros a los recuerdos de la infancia, a las personas que habían sido y las personas en las que se estaban convirtiendo. «Amo en quién te has convertido», dijo Edmund de repente, su voz cruda de emoción. «La mujer que salvó estos jardines, que se ganó la lealtad de los inquilinos, que enfrentó tormentas sola y salió más fuerte. Eleanor, eres extraordinaria, y lamento al hombre que fui, que no pudo verlo, que tuvo demasiado miedo incluso para intentarlo». Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero encontró su mirada con firmeza. «No soy la mujer con la que te casaste», dijo en voz baja. «Esa chica murió en las primeras semanas aquí, cuando me di cuenta de que nadie vendría a salvarme. Tuve que salvarme a mí misma, y al hacerlo me convertí en otra persona por completo, alguien más dura, quizás, pero también más completa. No sé si la mujer que soy ahora puede perdonar al hombre que eras, pero creo». Hizo una pausa, buscando la verdad en el enredo de sus emociones. «Creo que podría llegar a amar al hombre en el que te estás convirtiendo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una promesa, frágil y preciosa, y cuando Edmund extendió la mano a través del espacio entre sus sillas para tomarla de ella, Eleanor lo dejó, sintiendo el calor de su contacto anclándolos a ambos contra la tormenta que rugía afuera y la esperanza que florecía, tentativa pero real, en su interior. Kendin. Nieve finalmente cesó al cuarto día, dejando Willowmere envuelto en un silencio blanco, y Eleanor se despertó y encontró la luz del sol entrando por su ventana por primera vez en lo que parecieron semanas. Encontró a Edmund en el salón matutino, de pie junto a la ventana que daba a los jardines, ahora cubiertos de nieve prístina, y algo en la postura de sus hombros, a la vez esperanzada e incierta, hizo que su corazón se doliera con una ternura que no se había permitido sentir antes. «Edmund», dijo suavemente, y cuando él se volvió hacia ella, vio en sus ojos
la misma vulnerabilidad que sentía en su propio corazón. He estado pensando en lo que dijiste sobre amar en quien me he convertido, y me di cuenta de algo. No puedo volver a ser la chica que caminó por el pasillo hace 6 meses, esperando complacer a un marido que ni siquiera la miraría. Esa chica se ha ido. Lo vio empezar a hablar, a disculparse de nuevo, pero ella levantó una mano. Déjame terminar. No puedo volver a ser ella, y no creo que tú puedas ser el hombre que la envió lejos. Somos personas diferentes ahora, moldeadas por el dolor y la separación y el trabajo de ser mejores de lo que éramos. Así que he decidido. Tomó aliento, sintiendo como si estuviera al borde de algo vasto y aterrador. He decidido que quiero intentarlo, no para reclamar lo que deberíamos haber sido, sino para construir algo nuevo, algo real, si estás dispuesto. Edmund cruzó la habitación en 3 zancadas, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor, ver la emoción desnuda en su rostro. Eleanor, suspiró, y su nombre en su boca sonó como una oración, como una absolución, como todo lo que no sabía que necesitaba oír. Pasaré el resto de mi vida intentando ser digno de esa oportunidad, intentando ser el marido que mereces, lo juro. Ella levantó la mano, temblando solo ligeramente, y le tocó la cara. La primera vez que había iniciado tal contacto, la primera vez que había reclamado el derecho a la ternura. Entonces empezamos de nuevo, susurró. No en Londres, no en Thornfield, sino aquí. Willowmere es nuestro hogar. Volveremos a la ciudad cuando el deber lo exija, pero este lugar que ambos hemos aprendido a amar, aquí es donde construiremos nuestra vida. La mano de Edmund subió para cubrir la de ella contra su mejilla, y luego se inclinó, su intención clara en sus ojos, dándole tiempo para negarse, para apartarse. Pero Eleanor se puso de puntillas para encontrarlo, y cuando sus labios finalmente se tocaron, fue suave y tentativo, y nada parecido al beso frío y superficial que habían compartido en el altar. Este beso era una promesa, un comienzo, un reconocimiento de todo lo que habían sobrevivido para llegar a este momento. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Edmund apoyó su frente contra la de ella. «Seré honesto contigo», dijo suavemente, «incluso cuando sea difícil. Seré lo suficientemente valiente para ser vulnerable, para dejarte ver todo de mí, las partes rotas y las que están sanando. Y te elegiré a ti, Eleanor, cada día por el resto de mi vida». «Y yo te elegiré a ti», respondió ella, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus mejillas. «Cada día construiremos esto juntos». Habían pasado 2 años desde aquella mañana de primavera en que Eleanor y Edmund decidieron empezar de nuevo, y Willowmere se había transformado de una casa de exilio en un hogar de alegría. Los jardines florecían en un color desenfrenado, rosas trepando por el muro sur en cascadas de rosa y crema. Los parterres formales vivos con tulipanes y peonías y lavanda que perfumaban el aire. Y en el centro de todo, el joven roble que Edmund había plantado crecía fuerte y recto, sus ramas ya comenzando a extenderse hacia el cielo. En una tarde dorada de mayo, Eleanor estaba de pie junto a la ventana del salón matutino, observando a su marido perseguir a su hijo por esos jardines, James, de 3 años, gritando de risa mientras Edmund lo atrapaba y lo levantaba en alto, y en sus brazos su hija Catherine, nombrada sin ironía ni amargura, sino como un símbolo de perdón, dormitaba pacíficamente,
su pequeño puño acurrucado contra el hombro de Eleanor. Esto era la felicidad, pensó Eleanor, no del tipo dramático y arrollador que había imaginado en sus sueños de niña, sino algo más profundo y precioso. La elección diaria de amar, de perdonar, de construir algo hermoso sobre cimientos rotos. Edmund entró del jardín, con James a hombros, ambos sonrojados y riendo, y cuando vio a Eleanor allí de pie con su hija, algo en su expresión le cortó la respiración incluso ahora, incluso después de 2 años de un matrimonio que finalmente se había vuelto real. «Me salvaste», dijo más tarde esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos y se sentaran juntos en el salón, su cabeza descansando en su hombro, su brazo alrededor de su cintura. «Todo lo que tengo, todo lo que soy ahora, es porque tuviste el coraje de darme una segunda oportunidad». Eleanor levantó la cabeza para mirarlo, viendo al hombre en que se había convertido, todavía capaz de melancolía, todavía llevando cicatrices de su pasado, pero abierto ahora, vulnerable, lo suficientemente valiente para amar sin armadura. «No», dijo ella suavemente, levantando la mano para tocarle la cara. «Nos salvamos el uno al otro. Tú me diste el espacio para descubrir mi fuerza, aunque no fuera tu intención, y yo te di el perdón que necesitabas para convertirte en el hombre que siempre debiste ser. Construimos esto juntos, Edmund. Cada conversación difícil, cada momento de elegir la confianza sobre el miedo, cada día que decidimos intentarlo, eso es lo que nos salvó a ambos. Querido oyente, quizás te preguntes por qué te cuento esta historia de una boda fría y una larga redención. Es porque la transformación rara vez es instantánea, rara vez fácil y nunca sin coste. El amor, el verdadero amor, requiere la paciencia para esperar a que los muros se derrumben, el coraje para ser vulnerable cuando cada instinto grita por autoprotección, y la sabiduría para entender que todos llevamos heridas que moldean cómo vemos el mundo. Edmund castigó a Eleanor por los pecados de otra mujer, sí, pero ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo, dejando que las heridas pasadas dicten las decisiones presentes, construyendo prisiones que llamamos protección? Y sin embargo, si somos lo suficientemente valientes para arriesgar nuestros corazones de nuevo, si somos lo suficientemente pacientes para dar a otros la oportunidad de crecer, si somos lo suficientemente honestos para admitir nuestros propios fracasos y lo suficientemente humildes para pedir perdón, podríamos descubrir que la redención siempre es posible, que nadie está más allá de la salvación, y que los jardines más hermosos a veces crecen en el suelo de nuestras penas más profundas. Todos merecen una segunda oportunidad, ser vistos por quienes realmente son, en lugar de por quienes tememos que puedan ser, demostrar que pueden cambiar, construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue. Que encuentres el coraje para ofrecer tales oportunidades y la gracia para aceptarlas cuando te sean ofrecidas. Que duermas bien esta noche, sabiendo que la transformación siempre es posible, que el amor puede florecer incluso en el suelo más frío, y que a veces el viaje más largo es el que va del miedo a la confianza. Descansa ahora y sueña con jardines esperando ser plantados, con tormentas superadas juntos, con un amor que se gana en lugar de asumirse, y con todas las cosas hermosas que la paciencia y el coraje pueden crear, hasta que nos encontremos de nuevo en otro cuento. Que la paz te encuentre donde estés.